Es un honor darles la bienvenida a este importante evento. Como sabemos, pues en el Perú tenemos las políticas nacionales que definen qué se debe hacer desde el Estado para atender los principales problemas del país. Pero esto debe ser siempre complementado con la vigilancia ciudadana para garantizar que la gestión pública responda sobre el uso de recursos y el cumplimiento de metas. CHS Alternativo lleva más de una década de vigilancia ciudadana sobre la respuesta del Estado ante delitos que atentan contra la dignidad humana. Dicho esto, vamos a iniciar el evento de presentación del 10º informe alternativo, periodo 2023-2025, balance de la política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación al 2030. Para empezar con este importante evento, vamos a invitar a que puedan acompañarnos la señora Andrea Querol, presidenta del Capital Humano y Social Alternativo. También vamos a invitar a Jenny Lee Ward, primera secretaria de Asuntos Políticos y Públicos de la Embajada de Canadá, en representación del embajador de Canadá a Perú. A la señora Keila Miroslava Garrido, directora general de Seguridad Democrática y Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio del Interior. Asimismo, a la señora Susana Silva Hasenbaum, jefa del Gabinete de Asesores de la Corte Suprema de Justicia de la República, representando a la doctora Janet Tello, presidenta del Poder Judicial. Les invitamos a pasar, por favor. Muchas gracias. Para dar inicio a la parte central de nuestro evento, vamos a dar el uso de la palabra a nuestra presidenta de directorio de CHS Alternativo, Andrea Querol. Adelante, por favor. Muy buenos días. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias a todos por asistir a la presentación del 10º informe alternativo. Saludo a las autoridades presentes, a los representantes de la sociedad civil, de la cooperación internacional, embajadas, academia y medios de comunicación, así como a todos los amigos, amigas que nos acompañan. Veo rostros conocidos, algunos hace un tiempo largo ya, que nos acompañan y que han sido parte a lo largo de los años de los esfuerzos y avances que el país ha realizado para visibilizar y enfrentar la trata de personas, delitos que vulneran gravemente la dignidad humana. Es un honor para mí compartir este espacio con las personas que me acompañan en la parte protocolar. La jefa del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, doctora Susana Silva Hasenbaum, en representación de la Presidenta del Poder Judicial, la doctora Janet Tello, que por un imprevisto de último momento no nos pudo acompañar. Igualmente, Jennifer Ward, primera secretaria de Asuntos Políticos y Públicos de la Embajada de Canadá en Perú, y también Keila Miroslava Garrido, general de Seguridad Democrática de la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial del Ministerio del Interior. La doctora Silva, como sabemos, estos han sido años especialmente difíciles para los operadores de justicia, y a través suyo queremos destacar a los funcionarios y funcionarias dedicados, comprometidos
que siguen adelante pese a las múltiples dificultades que deben enfrentar. Saludamos también la presencia de Jennifer Ward en representación de la Embajada de Canadá, embajada cuya convicción en los derechos humanos y cuyo respaldo han sido clave para el trabajo que realizamos en zonas alejadas del país y además en momentos especialmente difíciles para nosotros. En ese sentido, aprovecho para agradecer a otros miembros de la cooperación internacional hoy aquí representados por confiar en las organizaciones de la sociedad civil que promueven el desarrollo humano y la defensa de la libertad y la dignidad de las personas. Asimismo, quiero mencionar, me es grato anunciar que la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Jari Gloria Lizarra Treyes, ha manifestado su deseo de acompañarnos en esta presentación. Estará arribando en breve, así que vamos a ver cómo moveríamos el orden de las presentaciones para dirigirnos unas palabras desde el importante cargo que desempeña, especialmente en relación a la implementación de la Política Nacional frente a la trata de personas. Nos es importante poder escucharla. Permítame también saludar al excelente panel de comentaristas que están el día de hoy, esta mañana con nosotros. Al doctor Max Hernández, querido amigo de muchos años, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional y destacado psiquiatra, psicoanalista, cuya trayectoria en el ámbito de la salud mental y su reflexión sobre los desafíos de nuestra sociedad serán sin duda un aporte valioso para este diálogo. A Fernando Carballo, reconocido periodista, quien nos acompaña también quien nos acompañó también en la presentación del 9º informe alternativo y cuya agudeza y sensibilidad estamos seguros en estos temas valoramos mucho especialmente. Gracias por volver a compartir con nosotros. Y a Tatiana Aleman, comunicadora y analista política, cuya voz siempre ha sido clara en la defensa de los derechos de las mujeres y de los valores democráticos. Muchas gracias por acompañarnos. Este 10º informe alternativo se presenta en un contexto global particularmente complejo. Vivimos un escenario marcado por conflictos armados, tensiones geopolíticas e incertidumbre económica, pero también por cambios importantes en la política exterior de algunos países clave, que están generando un reacomodo en las relaciones internacionales. La inestabilidad y la incertidumbre generada por el panorama actual impactan también en el plano psicosocial y alimentan climas de ansiedad, inseguridad y miedo. En ese marco aumentan las vulnerabilidades que son aprovechadas por redes de explotación y trata de personas, afectando de manera particular a niñas, niños, adolescentes, mujeres y por supuesto aquellas poblaciones más expuestas a entornos de riesgo como migrantes o desplazados por la violencia o la pobreza. En este escenario, la cooperación internacional está experimentando ajustes importantes, un nuevo balance en la distribución de recursos y una redefinición de prioridades y de las regiones y temas que reciben apoyo financiero. Estos cambios están configurando un panorama distinto para el apoyo, iniciativas y programas, en particular aquellos vinculados a la protección de los derechos y al desarrollo humano, la igualdad de género y la interculturalidad, entre otros. Todos sabemos de la reducción o reorientación de fondos de organismos internacionales que han tenido históricamente un papel decisivo para impulsar estas agendas. Vemos con preocupación la reducción paulatina de presencia de actividades de aliados con los que durante años coordinamos acciones en el entendimiento de que las dinámicas de la criminalidad, especialmente la vinculada a la trata de personas, tienen no solo un carácter transnacional, sino que operan de manera sistémica. Así, esta coyuntura ha planteado nuevos desafíos para organizaciones como la nuestra, y en medio de estos cambios, el equipo de CHS Alternativo ha buscado diversos caminos para seguir adelante y no abandonar por un lado a las comunidades y autoridades
con las que estamos comprometidos, y de manera muy especial a las víctimas que siguen contando con nosotros. En ese marco, esta publicación cobra especial relevancia. No es solo un documento, sino una evidencia de que incluso en escenarios complejos es posible sostener esfuerzos colectivos orientados a visibilizar problemas que muchas veces son ignorados. Desde el primer balance publicado en el 2009, esta iniciativa ha contado con el apoyo de diversas organizaciones y fuentes de la comunidad internacional, todas comprometidas con la dignidad humana y las libertades fundamentales. En distintos momentos han acompañado este proceso instituciones como USAID, así como anteriormente la Embajada del Reino de los Países Bajos, la Comisión Europea, posteriormente la Fundación Konrad Adenauer, entre otros, reflejando la preocupación compartida por la situación de las personas vulnerables. Pero también refleja una convicción compartida que la trata de personas no puede entenderse de manera aislada. Está profundamente vinculada con otros fenómenos que hoy se intensifican y deben ser diagnosticados para orientar una respuesta adecuada del Estado. Entre ellos, el crecimiento de la violencia de género, la crisis migratoria, el avance del crimen organizado, particularmente en economías ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico, los riesgos asociados al uso de Internet, pornografía infantil, estábamos comentando eso hace algún momento. Precisamente por eso, este 10º informe alternativo busca aportar evidencias, análisis y propuestas que permitan comprender mejor la complejidad del problema, así como fortalecer las estrategias para enfrentarlo. Pero más allá del contexto global, este 10º informe alternativo se presenta también en un contexto político nacional que genera profunda preocupación. En los últimos años hemos visto un debilitamiento progresivo de la institucionalidad, acompañado de una pérdida de confianza en las autoridades y limitaciones crecientes en la capacidad del Estado para responder frente a la criminalidad, con un sistema de justicia seriamente tensionado. A ello se suman reformas normativas que debilitan el sistema de justicia y pueden favorecer escenarios de impunidad, precisamente en un momento en que el crimen organizado se expande y se diversifica. Esto ocurre además en un momento particularmente sensible para el país, a pocas semanas de un nuevo proceso electoral, lo que hace aún más necesario mirar con atención cómo están funcionando nuestras instituciones y nuestras políticas públicas. Todo esto tiene consecuencias directas para las víctimas, porque cuando las instituciones se debilitan, quienes primero quedan desprotegidas son quienes ya se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. ¿Qué confirma esta entrega, este informe? Confirma con evidencia preocupaciones que la sociedad civil observa en el trabajo cotidiano. Y aquí quiero destacar el aporte de la información de la veeduría Mirada Ciudadana, impulsada por CHS Alternativo desde el 2008. Hoy articula más de 110 instituciones en regiones como Arequipa, Cusco, Loreto, Madre de Dios, Puno y claro, Lima, que contribuyen al seguimiento ciudadano de la política pública frente a la trata de personas. Durante casi 2 décadas, en realidad 17 años, estos informes han permitido hacer seguimiento, identificar brechas y proponer mejoras en la lucha contra la trata de personas. Hoy sus hallazgos muestran que enfrentamos un momento crítico en la lucha contra la trata. Permítanme destacar brevemente algunas ideas centrales que emergen de este análisis. Primero, observamos un retroceso preocupante en la implementación de la política pública frente a la trata de personas. Diversos factores como el crecimiento de la criminalidad, la crisis migratoria y un panorama político marcado de inestabilidad institucional y los constantes cambios de autoridades están generando un escenario en el que la respuesta del Estado enfrenta crecientes dificultades para proteger a los que más los necesitan. Segundo, persisten altos niveles de incumplimiento en la asignación presupuestal. Como consecuencia, los 42 servicios que forman parte de la política nacional no cuentan aún con financiamiento suficiente, lo que debilita la prevención
limita la atención a las víctimas e incrementa los niveles de impunidad, dificultando el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias. Tercero, el análisis evidencia serias limitaciones en la atención y reintegración de las víctimas. Persisten brechas en la cobertura de servicios, dificultades para garantizar una atención integral que afectan directamente las posibilidades de recuperación y reconstrucción de un proyecto de vida para las personas afectadas. Estos y otros hallazgos, incluidos algunos avances, serán desarrollados con más detalle por Ricardo Valdés. Antes de cerrar, quiero agradecer a las organizaciones, nuevamente instituciones, que han hecho posible este 10º informe alternativo y que siguen apostando por los derechos humanos. Y de manera muy especial al equipo de CHS Alternativo, por investigar, organizar, sistematizar y analizar la información, y por sostener una mirada ciudadana rigurosa sobre las políticas públicas, manteniendo siempre el foco en las personas. Esperamos que este informe contribuya a fortalecer el debate público, mejorar las políticas de prevención, persecución y atención de víctimas, ejecución del delito, y recordar la lucha contra la trata de personas sigue siendo una responsabilidad del Estado, de la sociedad y de la comunidad internacional. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Siguiendo con las palabras de saludo, tenemos en el uso de la palabra, para la redundancia, a Jenny Lee Ward, primera secretaria de Asuntos Políticos y Públicos de la Embajada de Canadá, en representación del embajador de Canadá en Perú. Adelante, Jenny Lee. Buenos días. Estimada doctora Susana Silva, jefa de gabinete de asesores de la Presidencia del Poder Judicial, estimada Kela Miroslava Garrida, directora general de Seguridad Democrática y secretaria técnica de la Comisión Multisectorial del Ministerio del Interior, estimada Andrea Querol, presidenta de CHS Alternativo, destacados panelistas y representantes de instituciones del Estado, de la sociedad civil y de organizaciones aliadas que nos acompañan hoy. Es un placer estar aquí en representación de la Embajada de Canadá para presentación del 10º informe alternativo. Este informe ofrece una evaluación fundamental sobre los avances, las brechas y los desafíos emergentes frente a la trata de personas y sus formas de explotación. Sus aportes nos ayudan a todas y todos, gobierno, sociedad civil y socios internacionales, a fortalecer nuestra respuesta colectiva frente a la trata de personas, especialmente en un contexto marcado por el incremento de la criminalidad. Canadá está contento de apoyar el trabajo de CHS Alternativo y su compromiso sostenido con la protección de los derechos, la seguridad y la dignidad de las poblaciones en situación de riesgo. Esperamos continuar nuestra colaboración con la sociedad civil, las instituciones peruanas y otros aliados presentes para impulsar soluciones concretas, centradas en las víctimas y contribuir a la construcción de comunidades más seguras para todos y todas. Muchas gracias. Seguidamente tenemos en el uso de la palabra a Kela Miroslava Garrido, directora general de Seguridad Democrática y secretaría técnica de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio del Interior. Adelante. Muy buenos días. Señora Andrea Querol, señora Susana Silva Hasselbach, señora Jenny Lee Ward y a todas las personas que el día de hoy nos acompañan en esta importante presentación. En realidad, desde el Estado y como posición
en la posición en la que vengo, para nosotros es muy importante participar en la presentación del 10º informe alternativo, porque es un espacio que nos va a proveer información para mejorar la gestión que venimos realizando. La gestión del conocimiento, en general, no es una tarea unilateral, sino que es una tarea que busca retroalimentar no solamente con la información que se genera del Estado, sino con la valiosa información que puede aportar la sociedad civil. Para nosotros sabemos que existen muchas brechas por cerrar, que de hecho las vamos a escuchar en la presentación del informe. Sin embargo, también somos conscientes de que venimos trabajando poco a poco para ir cerrándolas desde diversos ámbitos y con diversas herramientas. Algunas de ellas son algunas propuestas que venimos fortaleciendo desde el sector y se encuentran, por ejemplo, el impulso de una nueva ley que va a buscar, la actual ley es del 2006, y va a buscar mejorar la institucionalidad y la respuesta del Estado frente a este delito. Esto también lo que va a buscar es generar y dar responsabilidades claras para todas las entidades y niveles de gobierno en prevención, persecución del delito y protección de víctimas. Para nosotros también es importante el vínculo de los gobiernos regionales y locales, que deben asumir un rol más activo en la prevención contra la trata de personas. Vamos con esta norma a incorporar acciones contra este delito en los planes institucionales que permitan una de las falencias que mencionó Andrea Querol antes en la parte que me antecedió, y es realmente poder hacer frente a cómo vemos los recursos destinados para combatir este delito. Adicionalmente, estamos desde el sector interior reactivando el grupo de trabajo sectorial que va a buscar fortalecer la acción del Estado, porque incluso dentro del Estado muchas veces trabajamos como estancos. Y la idea es reactivar este grupo sectorial con acciones concretas que nos permitan una mejor articulación en la respuesta efectiva desde el sector interior. Finalmente, también estamos viendo cómo mejorar y generar avances en lo que respecta a sistemas de información. Se está reactivando el grupo de trabajo relacionado a gestión de conocimiento de la Comisión Multisectorial, y también se busca generar un sistema unificado que permita conocer con precisión la magnitud del delito, lo cual desde ya sabemos que es un gran reto, porque en general la gestión del conocimiento desde el Estado lo es. Entre los pendientes que tenemos y estamos buscando avanzar también se encuentra una actualización de la política nacional que busca mejorar la prevención del delito y la atención de las víctimas, la revisión de sus indicadores que permitirá fortalecer los servicios del Estado y medir con mayor precisión los resultados, especialmente de aquellos servicios que no han tenido un avance por diversos motivos, desde la etapa de planificación hasta las cuestiones más estructurales o modificaciones institucionales que todos conocemos. Somos conscientes de los retos que tenemos al frente y entre ellos adaptar también nuestras acciones a las nuevas formas de criminalidad que se entrelazan con el delito de trata de personas. Como Estado estamos aquí para escuchar, queremos incluir y elaborar mejores instrumentos de política que nos permitan mejorar, y eso es un trabajo que tenemos que realizar de manera conjunta también. Muchas gracias. Teníamos previsto la presencia de la ministra de la Mujer, Mari Gloria Izarra. Sin embargo, nos dicen de que por cuestiones del tráfico están retornando de una actividad de San Bartolo y no va a ser posible su participación. Dicho esto, tenemos el cierre de este espacio protocolar a cargo de la señora Susana Silva Hasenbach, jefa de Gabinete de Asesores de la Corte Suprema de Justicia de la República, representando a la doctora Janet Tello, presidenta del Poder Judicial. Adelante. Gracias, Mercedes. Muy buenos días todavía con todos y todas. Quiero saludar de manera muy especial a todas las personas, y es un gusto, además todas mujeres,
que están presentes aquí en este espacio de saludo protocolar. Perdón, mis lentes. La retención. Andrea Querol, presidenta de la Junta Directiva de Capital Humano y Social Alternativo, a Jenny Lee Ward, primera secretaria de Asuntos Políticos y Públicos de la Embajada de Canadá, en representación del embajador de Canadá en el Perú, a la señora Keila Miroslava, directora de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, y no puedo dejar de saludar de manera muy especial a Ricardo Valdés, a quien conozco de hace mucho tiempo, y de verdad mi admiración y respeto por permanecer tanto tiempo en esta brega que es tan difícil por un tema tan sensible. Bien, efectivamente todos esperábamos a la doctora Janet Tello, presidenta de nuestro Poder Judicial. Lamentablemente la agenda es muy complicada, creo que sobran las palabras para decir cuán compleja es la tarea del Poder Judicial, pero más en este momento en el que nos encontramos en nuestro país. Pero para que no la extrañen tanto, voy a leer las palabras que ella ha preparado para todos ustedes esta mañana. Buen día con todas y con todos. Hoy nos reúne la presentación del 10º informe alternativo sobre la implementación de la política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación durante el periodo 2023-2025. Un documento que nos invita no solo a revisar avances, sino también a reflexionar con honestidad sobre los desafíos que aún persisten en la lucha contra uno de los delitos más graves que afectan la dignidad humana. La trata de personas continúa siendo una realidad dolorosa en nuestro país. Es un delito que se alimenta del crecimiento de la criminalidad organizada, como bien señaló Andrea, y de la expansión de economías ilícitas que encuentran en la vulnerabilidad humana una fuente de explotación. Detrás de cada cifra hay una historia. Hay vidas truncadas, sueños interrumpidos y derechos profundamente vulnerados. Según información de las fiscalías especializadas en delitos de trata de personas, en el año 2025 se registraron 2.692 víctimas. Sin embargo, estas cifras también nos muestran que el impacto de este delito no es uniforme. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana sobre Trata de Personas del Ministerio del Interior, el 96.6% de las víctimas fueron mujeres, en su mayoría captadas con fines de explotación sexual. Estas cifras revelan con claridad que la trata de personas tiene en gran medida rostro de mujer. Por ello, la respuesta del Estado en la prevención, fiscalización, persecución del delito, así como en la atención y reintegración de las víctimas, debe incorporar de manera efectiva los enfoques de derechos humanos, interseccionalidad y género. Solo así será posible garantizar el acceso pleno a los derechos y su restitución cuando estos han sido vulnerados. Esta tarea no se limita al cumplimiento de una política pública. Es en esencia un compromiso con el fortalecimiento de nuestras instituciones y con la defensa del Estado de Derecho en consonancia con los principios del Acuerdo Nacional y con los objetivos del desarrollo sostenible. En ese sentido, como presidenta del Poder Judicial, en palabras de la doctora Janet Tello, quiero reafirmar el firme compromiso del Poder Judicial con la protección de la dignidad humana. El Poder Judicial no puede ni debe ser un actor pasivo frente a la criminalidad. Nuestra institución representa para muchas víctimas la última esperanza de justicia. Por ello, trabajamos permanentemente para que cada proceso judicial sea también un mensaje claro contra la impunidad y una señal de que el Estado no abandona a quienes han sido vulnerados. En el marco de la política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación al 2030, el Poder Judicial tiene a su cargo
el servicio número 22, referido al porcentaje de sentencias confirmadas en segunda instancia en casos vinculados a este delito. Para el año 2025, la meta establecida para este indicador fue de 64.36%. Sin embargo, el Poder Judicial logró alcanzar el 73.1% de lo que equivale a 119 sentencias confirmadas entre enero y diciembre. Estas cifras, registradas en el Sistema de Información Estadística del Poder Judicial, reflejan un avance significativo en el fortalecimiento de la calidad de las decisiones judiciales en materia de trata de personas. No obstante, somos también conscientes de que los avances alcanzados aún no son suficientes. Sabemos que existen aún muchos problemas, muchísima carga procesal, lentitud y problemas estructurales que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo y de los cuales, obviamente, desde esta gestión no podemos nosotros tampoco excusarnos. A pesar de los esfuerzos realizados y de las limitaciones que enfrenta el sistema de justicia, persisten brechas importantes que debemos seguir enfrentando con decisión, coordinación institucional y compromiso sostenido. Creo que a lo largo de todo este tiempo de esta gestión venimos mostrando los frutos de ese compromiso firme y decidido en lo que representa la lucha contra la criminalidad. Esperamos que este espacio, y estamos confiados en que no va a ser así, que este espacio no sea únicamente la presentación de un documento. Sabemos que será una oportunidad para reflexionar colectivamente, renovar compromisos institucionales y fortalecer la articulación entre las distintas entidades del Estado y de la sociedad civil. Sabemos y estamos convencidos que solo un trabajo conjunto podrá permitir que reduzcamos las brechas existentes y avancemos con mayor firmeza en la lucha contra la trata de personas y contra todas aquellas formas de criminalidad que vulneran la dignidad humana. Porque proteger a las personas más vulnerables no es solo una obligación legal, es ante todo un imperativo ético de nuestra sociedad. Antes de darle las palabras o el agradecimiento de la doctora Janet Tello, desde de todo el Poder Judicial, nuestra felicitación a CHS Alternativo, a quienes financian y acompañan la labor de CHS Alternativo en esta tarea tan noble, tan necesaria, y a todos ustedes nuestro agradecimiento también por estar acompañando esta tarea en esta jornada de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personalidades que nos han dado su saludo. Vamos a invitar a pararnos también a los señores panelistas y expositor para poder proceder a la foto protocolar. Mientras tanto, por favor, Ricardo, Max Hernández, Tatiana Alemán, Fernando Carvalho. Muchas gracias. Mientras vamos tomando la foto protocolar, queremos también hacer llegar nuestro agradecimiento a quienes están conectados a la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador, en México, la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Desde Colombia nos están viendo Espacios de Mujer, ECPAT Internacional desde diferentes países y la Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas de México. También en la sala queremos saludar y agradecer su presencia a José Roberto Piqueras, coordinador general de AECIC Perú, a la doctora Leticia Silva, gerenta de UCAVIT, de la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, a Noa Legui, encargada de la misión Sociedad Civil, Embajada de Francia en Perú. Agradecemos la participación y
Les invitamos por favor a tomar asiento. Agradecemos también la presencia de Diana Bonilla, de la Embajada de Estados Unidos, de la sección Políticas, Guillermo Lescano, presidente del Consejo Nacional de Educación, Eni Reyes, secretaria técnica de la Comisión de Acceso a la Justicia y Justicia de Género, a José Roberto Piqueras, ya lo hemos saludado, a Cristel Damián, oficial de programas de PAN para el Mundo, a Andrés Hildebrand, coordinador de proyecto de la Konrad Adenauer, a Karina Padilla, de ECPAT Internacional, y a todos los miembros también del colectivo, ¿no?, del grupo frente a la violencia de niños, niñas, adolescentes, a la hermana Ana María Vilca, representante latinoamericana de Talitacón, y también de toda la red Causay, y a todos ustedes, ¿no? Bueno, llegamos al momento central, a la parte central de nuestro evento, y dejo con ustedes a nuestro director ejecutivo, el señor Ricardo Valdés. Como muchos de ustedes saben, Ricardo no solo lidera nuestra institución, sino que aporta su vasta experiencia como analista experto en la temática. Bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias. Eso estaba fuera del esquema. Bien, tenemos una proyección de un PPT para ordenarnos un poquito más. Pero yo quisiera retomar un poco las palabras de Susana cuando dijo que detrás de una cifra hay una historia. Y creo que pensar en lo que es la política nacional contra la trata de personas, los 42 servicios, N cantidad de lineamientos, etc., pensarla sin imaginarnos a una persona o a un conjunto de personas que están justamente en este proceso de crecimiento, es difícil. Y yo los invitaría a que más bien en su imaginación piensen en una niña, que es en efecto el mayor volumen de víctimas que está asociada a la trata de personas. Y piensen en una niña que seguramente, por poner un sitio, Iquitos, en un barrio como Masusa, que es un terminal de puerto con aguas muy crecidas, sin servicios básicos, con dificultades económicas muy serias, situación de extrema pobreza, es la que enfrenta una serie de situaciones de violencia familiar, escasez, familias que viven con 8 soles al día, digamos, como todo haber, ¿no? Entonces, imagínense, porque con ella vamos a recorrer un poco también la política. Bien, sin duda yo retomo lo que ha dicho Andrea. Andrea ya ha puesto el marco general de las situaciones de vulnerabilidad. Y acá hay un resumen. Yo quería empezar un poco por en este imaginarnos a esta persona, a esta víctima que está creciendo en este ambiente desprotegido, con mucha violencia familiar seguramente. Recordar que esa víctima se repite, no por cientos, por miles en el país. Y esto tiene mucho que hacer con la condición de pobreza. Tenemos un 27,6% de pobreza. Eso quizás no nos dice mucho. Si les digo que es 9.300.000 de personas en situación de pobreza, ya eso nos va marcando un poco la diferencia. También hay un dato muy importante, porque hay un 14% de jóvenes, 1.100.000 de jóvenes, que obviamente también están buscando empleo. Y digo esto porque una de las características centrales de la trata de personas es que son jóvenes o en edad escolar o en edad universitaria, en principio, pero son jóvenes solamente chiquillos, 14, 15, 16, que están buscando empleo para ayudar a la familia y porque además tienen que hacer su recorrido educativo. Este 1.100.000 es quizás el sector más importante que va a ser captado con estas falsas ofertas de empleo. Hay un tema importante también en el marco de la vulnerabilidad. Y un tema importante es la situación de desaparecidos.
Las cifras del periodo que estamos analizando es enorme. Hay múltiples, estamos hablando de cerca de 50.000 personas desaparecidas en del año 23 al 25. Hay otro tipo de fenómenos, el fenómeno migratorio que también mencionó Andrea, 1,5 millones de personas migrantes que están viviendo en el país, y también, sin duda, otro contexto que tiene que hacer, que no está dentro de la política de trata, aunque se habla de otras formas de explotación, que tiene que hacer con el crecimiento del uso de las redes sociales. Y en investigaciones que hemos realizado nosotros, al menos 700.000 niñas y niños han recibido propuestas de tipo sexual en las redes. Y por cierto, varias de estas personas obviamente han tenido encuentros y han sido grabadas, y eso se ve reflejado en que el Perú es uno de los principales exportadores de pornografía infantil. Pero vayamos un poco a la política, porque me toca a mí hablar de la política y no del contexto. En la siguiente lámina van a ver ustedes el objetivo prioritario 1. La política tiene 3 objetivos prioritarios: uno es prevención, el siguiente es persecución y el tercero es atención y reintegración. Hemos encontrado muchas cosas en elaboración como se los servicios. Sin embargo, esa niña que está ahí en el centro de la imagen, la que me permito volver a traer en consideración para entender qué es lo que está pasando con la prevención. La prevención es quizá el elemento central aquí, porque tiene 14 servicios que tienen que ser financiados. De esos 14 servicios, hay 3 servicios que están a la izquierda que no van a poder ser financiados mientras no se les asigne una meta presupuestal. Y eso es algo que se repite. Es algo que tenemos que modificar, ver de asignarle metas presupuestales a servicios para que puedan ser realmente recibir dinero. Aún así, lo que se recibe de dinero lo vamos a ver en la siguiente lámina, pero es importante también destacar ciertos avances, y ahí me refiero al sector de educación. El Minedu ha incorporado, después de varios años de espera, finalmente, como parte de sus actividades preventivas, la información sobre trata de personas en más de 10.000 colegios. Y eso implica aproximadamente el 25% de los colegios nacionales. Era algo que nosotros habíamos dicho que hacía mucha falta, porque la captación de las menores de edad justamente se podría, digamos, prevenir con más información escolar. Hemos encontrado otros temas, ¿no? No hay una estrategia nacional que articule políticas de empleo, reducción de la pobreza y la informalidad. Sería obviamente deseable tener una de ellas. Y hay un conjunto, en fin, que vemos aquí, que ustedes ven ahí que nos resguarda, hay una serie de infografías que son las que van a recibir al final, que resume la política, el informe alternativo de la política nacional. Dificultades, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Trabajo, hemos encontrado que se ha llegado apenas a 1 de cada 13.000 jóvenes para poder hacer prevención. Hay muchas campañas informativas, y yo aquí traigo un poco un dato, ¿no? O sea, las veedurías dicen con charlas no se combate la trata de personas, o sea, con eventos no se combate la trata de personas. Eso lo hemos registrado también en Cusco, que fue que lo advirtieron. Buena parte del dinero se va en ese tipo de actividades. Entonces, hay cosas que mejorar, hay muchas políticas que están desintegradas, que podrían realmente articularse mejor con la política contra la trata. Me refiero a la Política Nacional de Seguridad Ciudadana, a la lucha contra el crimen organizado, a la igualdad de género, a la política multisectorial para niños, niñas y adolescentes, etc. Una serie de políticas que no están articuladas entre sí y que sería realmente un impacto importante si es que se hace un esfuerzo desde la Comisión Multisectorial para poder articularlas. Pero vamos un poco al detalle en la siguiente lámina. O sea, yo les decía que los objetivos tienen servicios, aquí están todos los servicios del objetivo de prevención. Están resumidos, ¿no? Pero hay un documento que imagino que les han entregado, que ahí lo tienen mucho más ampliado, que es este. ¿Lo tienen?
ahí está mucho más, digamos, desarrollado los nombres de los servicios. ¿Qué cosa es lo resaltante en este objetivo prioritario de prevención? Ya les mencioné que hay 3 servicios que no se han podido ejecutar ni se pueden ejecutar, que son los 3 servicios que están marcados ahí en naranja, que tienen que hacer con la asistencia intercultural, que tienen que hacer con la sensibilización y con la atención en el exterior, y que tienen que hacer también con la posibilidad de dar un servicio de autorización para los adolescentes que quieren realizar trabajos a partir de los 16 años. Eso obviamente no se ha podido ejecutar hasta ahora. Sin embargo, hay otros servicios que sí contienen dinero, pero lo que se ha podido, digamos, declarar dentro de la información del propio Ministerio es que el servicio de sensibilización sobre trata de personas, que en principio le corresponde al Ministerio de Trabajo, ha contado con 1.360.000 soles. Sin embargo, a nivel de la policía especializada, que es la de ICETEPIN, que ven ahí, que es el servicio 3, para campaña de sensibilización, 40.000 soles. Es decir, quienes saben de campañas, con 40.000 soles realmente no se llega muy lejos, ¿no? Más aún cuando tenemos un país muy grande que recorrer. A nivel de lo que es fortalecimiento de capacidades de funcionarios y servidores sobre trata del servicio que corresponde a Mininter, hay una cifra de 630.000, y para los operativos de prevención policial, 630.000. En suma, lo que tenemos realmente documentado son 2.660.000 soles para la aplicación, o sea, para el financiamiento de estos servicios. Pero hay un grupo que es el del centro, que no cuenta con la asignación presupuestal, pero que sin embargo se nutren de los fondos del sector al cual pertenecen, ¿no? Porque de alguna manera están ahí, pero eso los limita mucho al no tener un presupuesto específico. Y si ustedes ven un poco la relación de estos, vemos que que tiene que hacer con los servicios de transporte, porque esta niña, eventualmente, que ustedes imaginan, que vive en situación de pobreza, que busca trabajo, que es menor de edad, que le ofrece un trabajo importante, puede ser trasladada por los ríos, puede ser trasladada por el río Amazonas, ahí por el río Ucayali, llegar a Pucallpa, y luego empezar un viaje y ser trasladada hasta Madre de Dios, posiblemente, ¿no? A trabajar en un prosibar de La Pampa, que es un antro de minería ilegal. Y uno se pregunta, ¿cómo puede llegar hasta ahí? Y llega, porque tenemos casos que así lo demuestran. Hemos atendido en CHS más de 2.500 víctimas. Entonces sabemos y conocemos de estas rutas, y estas rutas, digamos, fluyen, y los menores de edad las transitan. Y uno se pregunta, ¿cómo así un menor de edad puede llegar de un punto tan alejado, que es Iquitos, a La Pampa, ¿no? Entonces esas cosas tienen que hacer porque hay una serie de servicios que no se pueden poner en práctica, lamentablemente, por falta de presupuesto. Y uno de ellos, bueno, ahí ustedes tienen la relación, que es la capacitación, por ejemplo, a los servicios de transporte terrestre, para impedir que los menores de edad puedan realmente subir a un transporte. Hay que decir que buena parte de esto está de alguna forma facilitado por los niveles altísimos de informalidad que hay en el país. Entonces, claro, que tenemos una informalidad del 70-75% estadísticamente, pero en las zonas donde encontramos a las víctimas, la informalidad es del 97%. ¿No? Y eso me refiero a lo que facilita que estas cosas ocurran, porque son carros que son informales, son hospedajes informales, son negocios informales donde van facilitando el recorrido de esta víctima hacia su centro, hacia el lugar de explotación. Entonces, la SUNAFIL, por ejemplo, el trabajo forzoso, porque no solamente hablamos de explotación sexual, hay un sector muy poco estudiado que tiene que hacer con la minería ilegal del trabajo forzoso, por ejemplo, ¿no? El trabajo forzoso o la explotación laboral como finalidad de la trata también es un tema que nosotros vemos, y cada vez estamos encontrando un mayor número de víctimas hombres, para los cuales, por cierto, no hay albergues. Entonces, esta es la situación de la prevención. O sea, vemos que lo que está financiado, la posibilidad de llegar que el Estado cuente con recursos, cuente con servicios para poder poner en práctica la propia política del Estado, es muy, muy complejo y muy limitado. Este escenario no es ajeno al que viene: persecución.
En persecución también hay avances, hay cosas que se han visto de manera importante. Son 7 lineamientos y hay un lineamiento que, por ejemplo, no tiene servicio, que ese es el otro problema. Hay servicios sin meta presupuestal, no van a recibir dinero, y lineamientos que no tienen servicio tampoco reciben dinero. Por lo tanto, no se puede, son inejecutables en realidad como parte de la política. Los servicios desfinanciados tienen que hacer con la implementación de estrategias de articulación intersectorial, que es el servicio 18, y luego está el servicio 23, que es el fortalecimiento de las capacidades de los operadores de servicio, ¿no? Y el lineamiento 6 es el fortalecimiento de los mecanismos de articulación interinstitucional intergubernamental para la persecución del delito. Es decir, este mecanismo de articulación, que es básico para poder realmente tener una capacidad de investigar, capacidad de llegar, si está dicho en la política, está como lineamiento, pero si no tiene un servicio, no va a recibir financiamiento tampoco. Entonces, se limita solamente ya a la parte de la estrategia descoordinada, porque eso hay que decirlo así, no hay coordinación entre los operadores de justicia que intervienen en la parte persecutoria del delito. Se ha avanzado, la FISTRAP ha avanzado, ahí están un poco las cifras, es el proceso operativos preventivos. Esto es lo que han informado, y han informado también lo mismo al Ministerio del Interior. Y ya se han formalizado 341 denuncias con técnicas especiales de investigación. Resaltamos las técnicas especiales de investigación, ¿no? Que son aquellas que facilitan la norma para poder llegar a concluir un caso. No está aquí, pero esa familia que se acerca al Poder Judicial, digamos, en realidad no se acerca al Poder Judicial, donde llega un montón de demandas, ¿no? Tiene que hacer también, porque cuando esta niña sale de Iquitos, desaparece, no se sabe de ella, porque parte importante de la trata de personas es la posibilidad de desaparecer a la persona, de quitarle la documentación, de, digamos, desarraigarla, para que realmente se le pueda dar ir produciendo a la víctima en el camino, y obviamente la familia se preocupa y se acerca a una dependencia policial. Hay 1.400 comisarías aproximadamente en el Perú, y estas 1.400 comisarías tienen serias limitaciones. Mientras más alejada está la comisaría de un centro, digamos, o una capital, nos vamos a encontrar con recursos tremendamente escasos, y posiblemente esa familia que va a hacer la denuncia no va a tener posibilidades, no se la van a recibir, ni siquiera le van a recibir la denuncia, porque le van a decir ya regresará, ¿no? Y sabemos que eso es así, o espérate 48 horas, y después tenemos, no por gusto, tenemos las cifras que mencioné al inicio, 50.000 denuncias de desaparición. Bueno, en todo caso hay una serie de dificultades que están reflejadas en la vida cotidiana. La escasez de recursos es clamorosa a nivel básico. Ya no me refiero a las comisarías, me refiero también a las de PINCRIS, a los departamentos de investigación criminal. Tienen muy pocos recursos. Yo estaba revisando el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, yo siempre miro en el Decreto Supremo, me voy y digo, a ver, ¿dónde está? Porque para que un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana se pueda poner en práctica, siempre digo, debe tener dinero. Sin embargo, el artículo 6, que dice financiamiento, en este Decreto Supremo del plan, publicado hace muy poco, dice que este plan se va a poner en práctica con los recursos de cada uno de los sectores involucrados. Es decir, en otras palabras, no hay dinero adicional para el plan. Y cuando uno conoce la realidad de nuestras comisarías alejadas, inclusive de las que están en Lima también, hay de PINCRIS en mal estado, lo sé, yo también he sido funcionario público, yo estaba en el Ministerio del Interior, más de una vez además. Entonces sé de las grandes carencias y sé de las dificultades que tiene también la policía para poder atender un caso. Aún así, quiero decirles que no solamente está el drama de esa víctima, que seguramente ya llegó a su destino y no sabe qué va a hacer de ella, sino el drama de la familia y, por otra parte, el drama que ya hemos naturalizado, las grandes carencias que tenemos como Estado para poder combatir y hacer práctica y poner en vigencia una política que está destinada a protegernos. Entonces, hace falta para mejorar.
Lo que dice la ciudadanía está en el punto 4, que los avances son muy frágiles. Y esto es lo que nos dice la sociedad civil desde las veedurías de mirada ciudadana. Son muy frágiles y que la coordinación es muy débil. Entonces, y es verdad, porque no está aquí, hay gente del Ministerio Público, y el Ministerio Público, por ejemplo, en una investigación policial, el Ministerio Público es imprescindible, porque es un binomio, policía y Ministerio Público. El Ministerio Público ha sido sancionado políticamente por su accionar desde el año pasado, por su persecución de ciertas cabezas, de ciertas organizaciones, con un recorte presupuestal en donde solamente se les asignó 25% del presupuesto que requería en el año 2025, y ahora tenemos a un fiscal especializado en crimen organizado que dice, no hay ni para el té, no tenemos ni cómo cerrar el mes. Y eso nos consta porque nosotros como CHS hemos participado en operativos de rescate en Madre de Dios, en La Pampa, y hemos tenido que poner la movilidad de los fiscales y de la policía también. Entonces, esa es la realidad. Entonces tenemos la política, pero lo central aquí es darle una mirada también de cómo la hacemos realmente poner en práctica, y para eso necesitamos los recursos. Entonces, sí, faltan muchas cosas para mejorar. Están ahí también a la izquierda, hay que invertir en tecnología para la persecución, hay que tener un enfoque sistémico, promover proyectos de inversión pública, y ahí sí, es decir, la política, digamos, tiene, los que están involucrados en la política son 11 ministerios y 4 organismos constitucionalmente autónomos, o sea, 15 organismos del Estado, pero, en efecto, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, es ahí donde quizás encontramos la mayor cantidad de carencias en la comprensión de la política y en la posibilidad de articular esa política. Esta política que está escrita a nivel nacional hay que aterrizarla, hay que llevarla al terreno donde están los prostíbulos, los centros mineros, de explotación laboral, etc. Ahí es donde tenemos que llegar, y el gobierno local, el provincial, el distrital y el regional tienen un rol muy fuerte que cumplir acá y tienen serias limitaciones también. Pero vayamos un poco al detalle del objetivo de persecución. Y una vez ahí, los que tienen dinero son estos 3 que están ahí a su izquierda para la investigación policial proactiva, 260.000 soles, para cubrir todo el país y todo el año. El servicio 20, capacitación a personal policial del Mininter, 720.000, y 260.000 digamos, la participación interinstitucional preventiva para la fiscalización. Eso también está ahí dependiente, ¿no? En el caso del servicio 20 es para el uso de protocolos, guías de actuación, para la investigación y para el adecuado tratamiento a la víctima. Porque obviamente una de las cosas que hemos encontrado, hay una serie de casos que también tenemos, historias, en donde a veces como una víctima es rescatada, ya se lo contaré después cuando entramos al sistema de atención. O se los cuento aquí, digamos, porque hay 2 formas de trabajar con una víctima, de encontrar a la víctima, de estar con la víctima. 2 formas, es cuando hay un operativo que la rescata o cuando se fuga. Y la verdad es que hay muchos casos en que también la víctima se logra fugar, pero entonces cuando se acerca a hacer la denuncia, ahí viene otro vía crucis, porque no está suficientemente formado ese técnico de tercera recién egresado, porque no ven estos temas en la formación policial. Antes se veían, ahora ya no. Entonces, bueno, no saben cómo manejar el caso, no saben cómo llevarlo. O tenemos escenas de corrupción donde, por ejemplo, le dan a la familia 100 hojas en blanco para que firmen. Y eso es un caso real. Y firmó las 100 hojas en blanco y después sabe Dios qué pusieron ahí. Entonces, bueno, hay ese tipo de circunstancias reales con las que realmente hay que trabajar mucho, muy profundamente, ¿no? Sea como fuere, tenemos también que hacer un esfuerzo. Por ejemplo, el servicio de la Central Única de Denuncias, información del Ministerio, digamos, denuncia cada 2 días en los últimos. Porque si un centro, después en una encuesta que hicimos a nivel nacional cuando preguntamos, ¿saben ustedes lo que es el centro de denuncias, ¿no? La 1818. Obtuvo el porcentaje más bajo en nivel de recuerdo o de conocimiento. Menos del 1% de la población tenía idea de que existía la 1818.
Y una línea de denuncia solamente funciona cuando se sabe que existe, si no, es por gusto, o sea, es tranquilizar la conciencia. Hay mucho de esto para tranquilizar la conciencia y poco de que sea realmente efectiva. En fin, entonces, si vemos este conjunto de servicios que van del 18, el 16, el 17, el 21, el 22 y el 25, vemos que están involucrados no solamente la PNP, está también la Fiscalía, el Ministerio Público y también el Servicio de Transporte Terrestre de la Sutran. Y acá hay un tema que es interesante, ¿no? En el caso de la articulación para la detección temporal de pena del delito, esto es un tema que es para nosotros fundamental, este tipo de articulación. No tiene meta presupuestal, por lo tanto no va a poder recibir dinero. Y lo mismo en el caso de la capacitación a operadores. En fin, hay otras cosas más, pero quiero avanzar para no darle más tiempo en esto. Quiero llegar también a lo que es atención y reintegración. Aquí en atención y reintegración tenemos también una serie de servicios desfinanciados, porque no tienen meta presupuestal, que tienen que hacer con la detección de posibles víctimas violadas en el exterior y también con los servicios de atención integral a las víctimas de violencia sexual. Grave. Y esto creo que es importante porque una vez que esta víctima fugó o fue rescatada, lo que al menos en CHS nos encontramos es con una persona brutalmente vulnerada. Si para cualquier ser humano encontrarse o trabajar con un tema de violación sexual, de violencia sexual, es terrible, imagínense ustedes a una víctima que no solamente enfrenta como mujer una violencia sexual una vez, sino que la experimenta 7 a 10 veces todos los días hasta que puede fugar y puede ser rescatada por diversas razones. Entonces es dramáticamente fuerte, porque entonces ¿cómo yo rehago a esa persona? ¿Cómo la recupero? ¿Cómo la reintegro? Y ahí de la cantidad de servicios que tenemos, realmente vamos a ver el nivel de financiamiento ahora. Para ir avanzando, pasa por favor lo otro. Así estamos a nivel de atención. Tenemos, digamos, cubierto con fondos los servicios 27, 28, 29 y 42. El servicio 27, que es la atención de las víctimas rescatadas y la protección de ellas, 650.000. 1.110.000 para las capacitaciones a operadores sobre trata y violencia de género. 90.000 para atención y reintegración de víctimas de trata, esto es el nivel del MIP, y 50.000 para la elaboración de una guía del plan de reintegración individual, que por cierto se aplica muy poco. Entonces, lo mismo, tenemos servicios en atención que están ahí explicados en un lado, pero las restricciones son también muy fuertes, como en todo el nivel del Estado, y hay que hacer esfuerzos muy grandes para alojar temporalmente a las víctimas, para darles atención integral, para cubrir sus necesidades, para, en fin, orientarlas a lo largo digamos, de todo su proceso, ¿no? Porque si es menor de edad va a terminar en INADIF, y INADIF tiene, como dije, serias limitaciones para atención. No hay, por ejemplo, albergues para población LGTBIQ, no hay albergues para niños en situación de trata o de explotación, no hay albergues tampoco para personas adultas víctimas de trata y que puedan recibir todo un proceso de reintegración en la sociedad. Y eso es grave. Y quizá la respuesta final se da aquí, ¿no? O sea, y es que en la siguiente, en resumen, tenemos varios servicios sin financiamiento. O sea, hemos hecho 11 servicios de toda la política, tiene un nivel de financiamiento, pero hay que tener en cuenta que hay 3 lineamientos y una serie de servicios que tampoco los tienen, no tienen ningún tipo de financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Hace casi 7 años ya que se dio una ley, que es la ley que aparece ahí, que es la ley 30925. Esa ley establece claramente que se debe crear un programa presupuestal multisectorial. Entonces,
no sé qué estamos esperando, ¿verdad? No sé qué está esperando el Estado para hacer cumplir la propia ley que el Estado dio, para poder financiar la política que el Estado dio, para poder dar protección a la población en general. Y eso creo que es en realidad una traba que urge ser atendida para realmente superar este problema que tenemos con la trata de personas, ¿no? Y ya para terminar, la siguiente. Les decía que tenemos en este centro de atención legal y psicosocial, con más de 2.500 casos atendidos, hemos encontrado buenas prácticas por parte de los servidores públicos, malas prácticas por parte de los servidores públicos, hemos encontrado de ambos lados. Hay gente que con muy poco hace mucho, que simplemente con un gesto, una palabra, apoyo a las víctimas cuando son rescatadas, hacen mucho, porque tienen interiorizado la visión, la perspectiva de lo que es una víctima, ¿no? Y se conduelen y realmente hay una empatía de por medio. Eso no cuesta, eso es formación, eso es preparación. Sin embargo, hay también muchas malas prácticas de gente que no está preparada para abordar estos casos y en fin, hay muy poca inversión en todo el mecanismo, yo diría que es la parte más descuidada, la atención y la reintegración de las víctimas. Allá hay unos datos de lo que hemos avanzado, hay muchas cosas más, obviamente esto es una síntesis de la síntesis. Lo que ven ustedes ahí al borde, atrás y al costado, son las infografías que van a recibir, pero estas infografías pueden tener ustedes en los QRs que se muestran información mucho más detallada que la va a conducir al informe grande, el informe de 150 páginas, donde está el detalle de aquello en lo que se ha avanzado y de aquello que falta mejorar. Pero en síntesis, yo ya para concluir, es que yo pongo el eje nuevamente en que el Estado debe ser coherente con las políticas que entrega y que da. El Estado debe realmente, como parte de su responsabilidad, financiar aquello que se plantea como una necesidad, como algo que se tiene que cumplir, porque de lo contrario, así como hay impunidad digamos, en lo que se refiere a la cantidad de casos sentenciados, hay muchos más con respecto a las víctimas, yo diría que la principal impunidad está a nivel presupuestal, porque es esto lo que impide que realmente el sector justicia pueda prosperar, impide que los sectores que están a cargo de la prevención puedan prosperar y sobre todo impide que tengamos la posibilidad de a estas al menos más de 2.600 víctimas del año pasado que puedan tener un plan de trabajo individual y de reintegración a la sociedad, y no existen fondos para que eso pueda ocurrir. Ahí lo dejo porque creo que es importante ahora escuchar a los comentaristas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos los QRs también de las publicaciones, tanto la infografía que hoy se les va a entregar, así como también el documento extenso que mencionaba Ricardo para que puedan tomarlos, ¿no? Entonces, igual institucionalmente les estaremos haciendo llegar, ¿no? Porque nos interesa mucho que podamos estar articulando y trabajando para que esos desafíos puedan ser cada vez menores. A continuación abrimos el panel de análisis con destacados especialistas que comentarán los desafíos y propuestas del informe. Invitamos a que puedan acompañarnos adelante. En primer lugar a Fernando Carvalho, reconocido periodista. Adelante, por favor. A Tatiana Alemán, comunicadora directora de cuentas en asuntos públicos de 50+1. Y al doctor Max Hernández Camarero, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, y Ricardo Valdés, director ejecutivo de SHS Alternativo. Tienen los micrófonos a los costados para que puedan utilizarlos y vamos a, en primer lugar, dar el uso de la palabra a Fernando Carvalho. Consideramos que la mirada crítica y de análisis de la actualidad nacional es importante. Adelante, Fernando.
Muchas gracias a ti y a quienes me han invitado a lo que se ha constituido para mí. Estaba diciendo que las primeras palabras tienen que ser de gratitud por haberme invitado, porque precisamente porque no soy especialista, es un contacto crudo y brutal, yo diría, con una realidad específica que corremos el riesgo de escape de nuestra visión ante el desarrollo de otras formas de criminalidad que son más espectaculares y sobre los que la prensa habla más. Pero acá, como lo ha dicho Ricardo Valdés, hay una historia de vida detrás de cada niño y sobre todo niña que cae en la red de trata. De manera que se ha convertido para mí en un momento importante de mi calendario de encontronazo con la realidad peruana, los eventos que organiza CHS. Pese a que estoy contento de estar acá, quiero afirmar sobre todo que no estoy en un ánimo celebratorio, y creo que ninguno de nosotros deberíamos estar. Hay que celebrar, es cierto, que exista una organización como CHS que cumple con un informe riguroso y al mismo tiempo comprometido. Uno ve el corazón puesto en esto, a la vez que una metodología y un lenguaje y un manejo de las realidades cuantificables, que son muy importantes para todos nosotros. Pero yo he escuchado la palabra retroceso. Hemos retrocedido en este campo, de manera que no hay razón para celebrar nada respecto del país, no digo respecto de CHS. Al revés, para sentir vergüenza de que lo que ya era algo grave sea hoy más grave. Y quiero referirme a algunas cifras. El presupuesto que se había diseñado, si he comprendido bien, es de 1.159 millones de soles. ¿Cuánto se ha atribuido, por lo menos en el PIA? 1%. Es una cifra que tenemos que tener presente. Se está dando 1% del presupuesto para combatir esto. Razón por la cual voy a regresar a mi casa lejos de todo ánimo celebratorio, con una tristeza enorme de imaginar cómo esa cifra se expresa en abandono a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Quiero destacar que junto a los casos emblemáticos de Madre de Dios, Loreto, Puno y Cusco, figure Lima entre las regiones, Lima metropolitana sobre todo, con más casos. Es decir, que este fenómeno de trata se produce entre nosotros, en los lugares en los que caminamos, a los que nos desplazamos. Y eso me parece sumamente importante, siendo una ciudad que tuvo un alcalde que nos prometió convertirnos en una potencia mundial. Habría que preguntarse, potencia mundial, de qué somos con esta realidad. Quiero destacar algunos casos específicos, algunos grupos humanos específicos que han sido mencionados y reforzar la importancia de ellos. En primer lugar, el tema de los extranjeros en nuestro país. Tenemos más de 3 millones de compatriotas que son extranjeros en otros países. La mitad de ellos extranjeros en el nuestro. Deberíamos tener un mínimo de humildad antes de criticar que hayan tantos extranjeros en nuestro país, pensar en nuestros compatriotas que viven allá, que viven en otros países, en algunos de los cuales son objeto también de discriminación, desconfianza y estigmatización. Yo quisiera que se profundice este tema porque es una doble explotación, un doble criterio de maltrato y de vulnerabilidad el caso de los extranjeros, algunos de los cuales ya no tenían documentos, si es que lo tenían, son con frecuencia confiscados de facto por los actores de estas redes.
Otra comunidad muy importante que hay que resaltar su importancia en esta materia es la comunidad LGTBIQ, que asimismo son víctimas de una discriminación doble, sino más. Me parecería importante profundizar datos en relación a esto, puesto que, como sabemos, hay prejuicios de bordes políticos contrarios contra ella. Los opuestos en política coinciden en su odio a esta comunidad peruana. Tal y como hemos visto, han habido crímenes hechos por grupos terroristas que se reclamaban del marxismo liberador. Se ha buscado asesinar a personas por su pertenencia a esa comunidad. Al mismo tiempo, sobre cifras, me parece que Susana recordaba la cifra de 2.692 casos repertoriados por la Fiscalía. Pero ¿cuál es la cifra que da el Ministerio del Interior? Con el perdón de la persona que representa acá el Ministerio, 384. Quiere decir que estamos ante una, ¿cómo decirlo?, contradicción de cifras. Un poco más de 10% de las cifras que da la Fiscalía son reconocidas como casos reales por el Ministerio del Interior. Finalmente, me parece muy importante destacar el tema de las redes sociales, que ha sido mencionado, pero siendo padre y abuelo, sé exactamente qué cosa puede significar que niños se vuelvan adictos y naleguen y hay en esta realidad paralela una manera de compensar sus frustraciones en la vida real. Eso sucede en toda parte del mundo, pero hay países donde hay legislaciones y una policía especializada que vela por eso, Por último, quiero destacar también el tema de la reintegración. Estamos ante casos que se citan acá de personas que han vivido un largo tiempo en situación de esclavos del siglo XXI. Hay que rescatar el uso de esa palabra, de esclavitud en nuestra época, y que son, en algunos casos, felizmente salvados, entre otras cosas, por la presión que una institución como Capital Humano Social Alternativo mantiene y queremos mantener todos nosotros, cada uno en nuestro ambiente. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué le ofrece la sociedad a estos niños y niñas, sobre todo, después de haberlos tenido en una situación de abandono y de humillación, en los casos más extremos? Me parece que es un tema mayor, el de reintegración. Felizmente me he invitado a una personalidad como Max Hernández, que además de ser el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, es una persona que nos ha llamado permanentemente la atención sobre los problemas de salud mental en nuestro país y los daños que se producen a través de todas estas prácticas, el espectáculo que dan a veces los medios. Para culminar, una cosa pésima y una cosa buena. La cosa pésima es la práctica inexistencia del tema en la mayor parte de los planes de gobierno de los partidos políticos. Tenemos 36 partidos políticos que están obligados a presentar un plan de gobierno. Yo les pido, como he tratado de hacer yo, que echen un vistazo a ver qué cosas dicen. No es de extrañar cuando uno nota que algunos de esos planes de gobierno de partidos con representación parlamentaria y con bancadas importantes, para no decir a aquel que tiene la más importante bancada directamente, si usted busca mujer, no aparece el tema. No aparece el tema de mujer. De manera que no hay que sorprenderse si no aparece en el tema de mujer. ¿Cómo podemos esperar que aparezca el tema de las jóvenes, sobre todo por el porcentaje tan considerable? Frente a todos estos hechos que me llevan, repito, a no sentir esta reunión de hoy como celebratoria, quiero celebrar paradójicamente el énfasis puesto en la veeduría ciudadana. Eso me parece algo verdaderamente importante. El tema no es responsabilidad de la policía y del Ministerio Público y del Ministerio de la Mujer. Es un problema de cada uno de nosotros, el no resignarnos a lo que a veces vemos en las calles, incluidos los fenómenos de mendicidad con niños alquilados. Habría que integrar ese tema en todas partes de nuestro país.
razón por la cual me alegra mucho que CHS no solamente tenga especialistas que hacen investigación, sino que cuenten con lo que tenemos como reservas morales en nuestro país, de quienes sienten repugnancia por esta situación y están dispuestos a colaborar con CHS y con la denuncia general de algo que no podemos celebrar, sino que es motivo de vergüenza. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Continuando con el panel, tenemos a Tatiana Aleman. Su experiencia en comunicación estratégica y asuntos públicos será también fundamental para este análisis. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación a compartir este panel. Coincido con muchas de las cosas que ha señalado Fernando y creo que la primera conclusión que me llevo de este informe es que la trata de personas no es solo un delito criminal, sino es un fenómeno estructural con desigualdad de género que afecta, como bien nos ha quedado creo claro a todos, a mujeres jóvenes, adolescentes, a niñas principalmente. El fenómeno y sobre todo el diagnóstico está claro. Sabemos cómo captan a estas chicas, sabemos dónde están, sabemos organizaciones vinculadas a qué delitos podrían estar captándolas, conocemos además la ruta, cómo se desplazan de un lado a otro. ¿Qué estamos haciendo para evitar todo esto? ¿Qué puede hacer el Estado con menos de 20 céntimos por persona al año? Prácticamente nada. Ricardo nos ha mostrado una lista de servicios divididos en 3 partes: prevención, persecución del delito y ayuda y tratamiento a las víctimas. Y casi la mayoría de los servicios no cuentan con presupuesto o con recursos para poder ejecutarse. Hay un término que utilizan los politólogos que se llama delivery simbólico, que en sencillo es básicamente hacer la finta de que estás haciendo algo, pero en la práctica no estás resolviendo el problema de manera real. Y eso es un poco lo que hemos visto el día de hoy. Autoridades que probablemente nos están diciendo: aquí tengo la forma en cómo atacar este problema o cómo resolver esto, pero en la práctica no estoy pudiendo atenderlo. Probablemente no porque no quieran hacerlo, sino porque ¿cómo lo vas a hacer? He tenido la oportunidad también de conversar con algunos fiscales vinculados al caso. Me dicen: sí, yo sé que ahí está, yo sé que ahí se está cometiendo el delito, pero no tengo movilidad, no tengo recursos para llegar, estoy solo en la zona. ¿Cómo hago? Y lo mismo con la policía y lo mismo con el Poder Judicial. ¿Cómo es posible que solo 2 casos tengan sentencia de cada 100? Y el otro lado, además, cuando finalmente logramos sacar a esas chicas de esa situación tan atroz que les toca vivir, donde las despojan de absolutamente todo, hasta de su propia identidad, porque hasta les cambian el nombre y todo para que se olviden de quiénes fueron alguna vez, tampoco podemos atenderlas de manera oportuna y ofrecerles los servicios para que puedan reinsertarse y hacer una vida como la que mejor quisieran. Y del otro lado están estas organizaciones, el Estado peleando con menos de 20 céntimos por persona al año, y al otro lado estas organizaciones poderosas vinculadas a delitos, narcotráfico, minería ilegal y otros, con control territorial de algunas zonas, que tienen pues compradas las zonas, seguramente también algunas autoridades. La corrupción también es un problema real y es parte también de esto, por eso les decía al inicio, eso es un fenómeno estructural. Y tenemos también del otro lado que pensar en estas víctimas, en estas denuncias, por ejemplo, que hacen las familias. ¿Se están atendiendo? Si sabemos que la mayoría son menores de edad, y cuando una menor de edad es reportada como desaparecida, el país tendría que paralizarse y encontrarla a la brevedad. Eso dice la ley, ¿no? No deberíamos tener que esperar ni 2 horas, ni 24, ni 48, sino atender el problema rápido y encontrarla y regresarla a su familia. Pero es verdad también que muchas de estas chicas, como nos mostraba también el informe, están siendo captadas por ofertas de trabajo falsas. Lo que nos lleva también a pensar y a visibilizar
el contexto familiar y social en el que ellas se encuentran, y que muy probablemente encuentren en esas ofertas de trabajo oportunidades para intentar cambiar esa realidad. La educación y la prevención, y es algo positivo que está haciendo Minedu, tiene que ser mucho más contundente, tiene que ser mucho más fuerte. Si no tenemos voluntad política, si no tenemos un presupuesto real y una política pensada con enfoque de género, solo vamos a seguir teniendo una respuesta del Estado reactiva y fragmentada. Porque la policía intenta hacer sus esfuerzos, lo mismo los fiscales, el Poder Judicial, pero no hay una política nacional clara que esté funcionando. Y del otro lado, si tenemos autoridades hoy que ya nos están gobernando, a las cuales parece esto tema no interesarles, porque no le están poniendo el presupuesto y la atención adecuada, las autoridades que quieren gobernar nuestro país en los próximos años, ¿les interesa el tema? Pues parece que tampoco. Ya Fernando también lo estaba comentando. Más del 70% de los candidatos o partidos políticos mencionan el tema de la trata de personas de manera muy escueta. Probablemente esté ahí porque, bueno, alguien les dijo, oye, ponlo por si acaso. Pero realmente hay un interés y un conocimiento del tema. El otro porcentaje, o sea, ni siquiera lo ponen, o sea, ni siquiera les importó ponerlo. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que si realmente como sociedad no les estamos exigiendo también a las autoridades rendición de cuentas, no vamos a llegar a nada. Las autoridades, por supuesto, que tienen una responsabilidad, pero nosotros como sociedad civil también, de exigirles que estos temas sean visibles. Hoy la campaña está llena de temas de seguridad, que son mucho más visibles, lo que pasa en Lima, extorsiones, está bien. Pero hay otros temas que necesitan la misma visibilidad. Y estos espacios me parece que son oportunos para poder levantar esos temas y exigirle hoy a estas autoridades que están buscando medios, que están buscando prensa, votos y todo, que pongan esos temas también en agenda, porque son niñas, es el futuro del país. Gracias. Gracias, Tatiana. Finalmente, contamos con la presencia del doctor Max Hernández Camarero, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Su participación es clave, definitivamente, para identificar rutas de consenso frente a los desafíos que se van generando. Adelante, Max. Muchas gracias, de verdad muchas gracias por esta invitación, que voy a hablar como psiquiatra, casi un electrochoque. Y yo tenía pensado referirme a 3 documentos del Acuerdo Nacional, uno del 2025, otro del 2009 y otro del 2002, donde tratamos de articular el tema de la trata de personas con diversos otros temas. Pero luego de haber escuchado todo lo que he escuchado, quiero decir que haber escuchado lo que he escuchado hace que yo piense que lo que tenía escrito podría ser visto como eso que llamas delivery simbólico. Curioso, porque hasta el uso del Spanglish ahí metido nos dicen muchas cosas, ¿no es cierto? La segunda cosa es señalar esta suerte de feroz contradicción de la expansión de estos fenómenos, la trata de personas, la minería ilegal, la tala ilegal, etcétera, 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 contrasta con los retrocesos en algunas de las medidas institucionales para enfrentar estos temas. Es decir, este retroceso plantea que las redes criminales se han multiplicado, que la presencia de la pobreza multidimensional es algo que nos debiera interpelar con toda fuerza y furia, aunque se enmascare con medidas que privilegian los avances en la pobreza monetaria. Creo que son asuntos
muy difíciles, muy complicados, que la eliminación, por ejemplo, de que representantes del más alto nivel del Poder Ejecutivo rindan cuentas ante el Pleno del Congreso de la República sobre los avances de estas políticas, debilita el control público y la rendición de cuentas. La eliminación del enfoque de género resta precisión a las acciones preventivas y dificulta la identificación de los factores estructurales. Es decir, que la trata y la explotación, no solo sexual, sino también laboral y el trabajo forzoso, continúan expandiéndose de manera verdaderamente atroz. Pero a mí me han presentado como especialista. Mi única especialidad de la verdad que tengo es la de ser psiquiatra y psicoanalista. Y como psiquiatra y psicoanalista tengo que mencionar algunas cosas. Voy a hablar desde ese lugar. Sé que participar en un panel con Fernando Carballo es muy fregado. A uno lo interpela radicalmente y lo fuerza a enfocar cosas que uno tal vez hubiera preferido pasar por agua caliente. La primera de ellas es que la trata de personas es la presencia de los remanentes de la vieja pasión esclavista que todavía anima a muchos sectores de nuestro planeta. Entonces, hagamos clarísimo que se trata de remanentes esclavistas y que quien se integra en la trata de personas es un esclavista que merece el desprecio que todo esclavista debiera merecer. Creo que es un punto absolutamente fundamental y el punto es: hay que llamar a las cosas por su nombre. En segundo lugar, quiero plantear que sí se han planteado una serie de cifras verdaderamente importantes, que ciertamente hay algunos avances, no solamente en instituciones de la sociedad civil, sino en el propio Estado. Sí quisiera acabar con esta idea: el Estado tiene que hacer algo, porque el Estado somos todos, o el Estado es aquello que está siendo administrado por los gobiernos de turno. Entonces seamos claros, si decimos el Estado debiera, estamos apelando a una suerte de ente entelequial o algo por el estilo. Entonces, ¿qué cosa he sacado yo el día de hoy? Unas cuantas. En primer lugar, la pasión con que Andrea y Ricardo hablan de su tema, porque este es un tema que o nos apasiona o nos deja fríos, y si nos deja fríos, nos deja en posición de complicidad. Esa pasión creo que debe comunicarse, y si convengo con todo lo que ha dicho mi querida Tatiana, y por supuesto lo que ha dicho mi queridísimo hermano del alma, que se presenta como psicólogo, no, se presenta como filósofo, tampoco, se presenta como comunicador, tampoco, es las tres cosas juntas, y dota a sus intervenciones de una enjundia filosófica que creo que es necesario tener presente. Y hablo de esa filosofía profunda de quien cree en la importancia y el valor del ser humano. La esclavitud es el más grosero y feroz delito contra la humanidad. Se aprovecha de los seres vulnerables, les arranca la inocencia,
les destroza la vida, les arrebata todo sentido de dignidad personal y los entrega a un destino feroz. ¿Qué cosa podemos hacer para la reintegración? Si en algo tengo alguna capacidad de experto, es en ese tema. ¿Tenemos suficiente personal para enfrentar los problemas de la reintegración? Yo creo que no. ¿Que necesitamos un presupuesto mayúsculo? Seguramente que sí, pero necesitaríamos movilizar a instituciones de la sociedad civil que apoyen a las personas en ese tránsito y que apoyen también a quienes tienen que enfrentar esa tarea. Escuchar el dolor humano produce dos posibles respuestas. Una, la empatía. Pero la empatía es terrible, porque es ponerse en el pellejo del otro. Y si uno se pone en el pellejo de alguien que ha sufrido una naturaleza traumática de esta magnitud, lo pone a uno en total desamparo y en total entredicho. Entonces la empatía cuesta. Nosotros en psicoanálisis hablamos de traumatismo vicariante. Escuchar traumas traumatiza. Entonces necesitamos apoyar a la gente que está enfrentando estos dramas. Esto es un asunto absolutamente esencial. O la otra respuesta es la indiferencia. La indiferencia absoluta, esa que Lope en una de sus églogas decía: o más dura que mármol a mis quejas. No, pero él no queja de amor, no, acá. O más duro que mármol a tus dolores. Entonces, ¿cómo podemos propiciar esa profunda transformación? Han mencionado el momento difícil que el país está atravesando. Y también alguien ha mencionado con cierta cautela, con una dosis de timidez y un poquito de sordina, que de repente estas elecciones podrían tener algo de esperanza. Algo de esperanza, pero si no hay una jota de referencia al tema en los planes de gobierno de todos quienes se presentan a gobernar al país, ¿cómo poder tener en ese sentido la esperanza necesaria que tendríamos que tener? No lo sé. Yo lo que sé es que tras el dolor, tras la imposibilidad de sentir esto como una celebración, sin embargo, creo que cosas como esta abren una luz de esperanza y creo que tenemos que prepararnos todos para una gran transformación afectiva, una gran transformación emocional, en momentos donde la inteligencia artificial privilegia lo intelectual sobre las otras capacidades humanas, en momentos donde lo que vemos es el ejercicio omnímodo del poder sin ningún freno que no sea el freno de la megalomanía. Creo que necesitamos reflexionar profundamente sobre esto. Andrea, Ricardo, muchas gracias por esta invitación y por esta convocatoria. Muchas gracias. Gracias. Seguidamente invitamos al público a formular sus preguntas de una manera bastante concreta de pronto a nuestro expositor o a nuestro panel de comentaristas. ¿Alguien quisiera hacer preguntas? ¿No se animan? Ok. Bueno, creo que hemos tenido mucho
mucho tema para poder reflexionar y analizar. Pues bien, agradecemos profundamente a nuestros panelistas y al público, ¿no?, presente por su compromiso con toda esta exposición de presentación del 10º informe alternativo. La lucha contra la trata de personas y delitos contra la dignidad pues se fortalece cuando realmente estrechamos lazos, ¿no? Y queremos agradecer en ese sentido la presencia de todos y cada uno de ustedes. Quizás algunos se nos van, pero agradecer a Luis Guillermo Lescano del Consejo Nacional de Educación del Minedu, a Carmen Montes, coordinadora nacional de TDAH Suiza en Perú, a Orlando Camarena, representante de MINCETUR, Cristina Serna, gerente del Centro Vacacional Huampaní, con quienes trabajamos mucho, María Eugenia Maguiña de UMA, representantes del Programa de Defensa y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, a Robert Rivera, Siriaco, coordinador del Observatorio Nacional de Política Criminal de la Dirección General de Asuntos Criminológicos del MINJUS, y a las organizaciones sociales de base que este día nos acompañan de San Juan del Lurigancho. Una experiencia bastante importante de compartir con todos ustedes. Sin más, les invitamos muy cordialmente a pasar al área de recepción para poder disfrutar un cóctel, ¿no?, de cortesía, pero también será una excelente oportunidad para intercambiar impresiones y seguir construyendo soluciones juntos. También en la parte de afuera vamos a tener una mesita donde se están exponiendo esta cartilla de infografías para que quienes gusten puedan cogerlas y anexarlas, y tienen los QRs también para poder consultar o revisar el informe en toda su magnitud. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes.